Desde las calles bulliciosas de Busan, una ciudad portuaria del sur de Corea del Sur, hasta los escenarios más grandes y emblemáticos del planeta, la figura de Jungkook emerge con una fuerza que parece desafiar cualquier lógica. Su historia no es solo la de un joven cantante que alcanzó la fama, es la de un proceso profundo de crecimiento y transformación, un relato que se adentra en los recovecos de la fama, la cultura y la identidad. Pero, antes de entender su ascenso y su impacto, es necesario detenerse y preguntarse, ¿qué significa realmente ser un ídolo en la Corea del siglo XXI? ¿Qué dinámicas de poder y expectativas moldean a quienes ocupan este lugar privilegiado y a la vez vulnerable? Ser un ídolo en el K-pop no es simplemente cantar o bailar bien. Es una construcción social compleja, un producto de sistemas de entrenamiento rigurosos, de maquinaria mediática y de una devoción fanática que no tiene paralelo en otras partes del mundo. Jungkook, el Golden Magnae, el más joven con talento dorado, fue entrenado desde su adolescencia en un entorno donde cada detalle cuenta, desde la expresión facial, el manejo del cuerpo hasta la forma de interactuar con la audiencia. En este contexto, la disciplina es más que una virtud, es una exigencia impuesta desde afuera y también un pacto interno para sobrevivir y sobresalir. El talento de Jungkook no se puede entender sin esta disciplina. En cada vídeo, en cada actuación, se vislumbra la huella del esfuerzo constante, del perfeccionamiento. Es el Kaizen aplicado a la música y al espectáculo. Esta filosofía japonesa, que aboga por la mejora continua, se refleja en su manera de trabajar incansablemente, de buscar la excelencia no como una meta final, sino como un camino interminable. Su voz, que ha evolucionado desde tonos juveniles a matices más maduros, es testimonio de esa búsqueda incesante. No obstante, más allá del talento y la disciplina, la historia de Jungkook es también la historia de un joven enfrentado a la fama en una era digital y globalizada, donde la atención es efímera pero intensa. Su carrera despegó en un momento en que BTS comenzó a romper barreras culturales y lingüísticas, llevando el K-pop más allá de Asia para convertirse en un fenómeno mundial. Esta transformación de la industria musical generó nuevas dinámicas de poder, en las que Jungkook se convirtió en un símbolo de una generación que busca romper moldes y redefinir identidades. El poder que ostenta como figura global no es solo el de la fama, sino el de la influencia cultural. A través de sus redes sociales, sus canciones y sus apariciones públicas, Jungkook conecta con millones de personas que ven en él no solo un artista, sino un reflejo de sus propias aspiraciones y desafíos. Su música, en particular, resuena porque habla de temas universales, el crecimiento, la búsqueda de uno mismo, el miedo y la esperanza. La conexión emocional que genera es profunda. Canciones como Euphoria, con su mensaje de alegría y liberación, o My Time, que aborda la presión de crecer bajo la mirada pública, no son meros productos comerciales, son relatos íntimos que encuentran eco en las experiencias personales de sus seguidores. Esta capacidad de narrar historias que trascienden lo personal para tocar lo colectivo es una de las claves para entender su ascenso a la leyenda. El fenómeno Jungkook, entonces, no es solo un fenómeno musical, sino una ventana a la complejidad de la fama en el siglo XXI, a la tensión entre el individuo y el sistema, entre la autenticidad y la imagen pública. En este escenario, su figura se presenta como un enigma fascinante. ¿Cómo mantener la esencia propia cuando cada gesto está siendo observado y analizado globalmente? ¿Cómo crecer y evolucionar cuando millones te tienen como ejemplo y espejo? Este primer tramo de la historia nos invita a adentrarnos en esas preguntas, a acompañar a Jungkook en su proceso inicial de descubrimiento, disciplina y construcción de identidad. En un mundo donde el brillo puede ser fugaz y la fama una carga pesada, su camino nos muestra la fuerza de la constancia y el valor del trabajo profundo. Pero también señala el inicio de un viaje lleno de contradicciones, desafíos y aprendizajes que exploraremos en las próximas partes. El ascenso meteórico de Jungkook no está exento de tensiones internas ni de ecos de una sociedad que exige perfección y, al mismo tiempo, devora a sus ídolos con una voracidad casi insaciable. La presión que acompaña a una estrella global como él es un tema que trasciende lo personal para convertirse en un fenómeno social y cultural. El mundo que lo observa con atención incesante no solo quiere verlo brillar, sino también quiere conocer la persona detrás del personaje, y ese escrutinio puede ser tanto una bendición como una carga insoportable.
La dicotomía entre el yo público y el yo privado se vuelve especialmente visible en la vida de Jungkook. En la superficie, hay una imagen cuidadosamente construida, el ídolo perfecto, carismático, talentoso y cercano a la vez. Pero en la profundidad de esa construcción, se esconden las complejidades del crecimiento personal bajo la mirada de millones, la ansiedad que provoca la constante vigilancia y la necesidad de satisfacer expectativas a menudo irreales. Esta dualidad plantea preguntas existenciales que no solo afectan a Jungkook sino a todos aquellos que se ven atrapados en la maquinaria del entretenimiento global. Es aquí donde la reflexión sobre la fama y su precio se vuelve inevitable. El filósofo francés Jean Baudrillard hablaba de la simulacro y la hiperrealidad, mundos en los que la representación supera la realidad misma, generando una experiencia donde la verdad se difumina y la imagen domina. Jungkook, como figura icónica, transita precisamente ese territorio. Su presencia pública es un espectáculo que muchas veces puede sentirse más real para sus seguidores que su verdadera identidad. En este espacio liminal entre lo real y lo representado, el joven artista navega con la fragilidad que solo los que entienden el costo emocional de la fama pueden comprender. Además, su evolución artística es inseparable del contexto social y cultural que lo rodea. BTS y Jungkook no solo representan un fenómeno musical, son parte de un movimiento cultural que desafía barreras de idioma, raza y política, llevando mensajes de amor propio, resistencia y esperanza a audiencias que van mucho más allá de Corea del Sur. Esta dimensión global de su trabajo añade una capa de responsabilidad y significado a su rol, convirtiéndolo en un símbolo de cambio y unidad en tiempos de incertidumbre. Pero con esta responsabilidad viene también un peso invisible. El artista debe ser no solo un ejemplo de talento, sino también un embajador de valores y, a menudo, un portavoz para causas sociales y humanitarias. Jungkook, consciente de esta expectativa, ha sabido equilibrar esa presión con una autenticidad que conmueve. En entrevistas y documentales, se muestra reflexivo y consciente de su impacto, lo que añade una dimensión humana y accesible a su figura casi mítica. En este punto de su trayectoria, el artista se encuentra en una encrucijada que pocos pueden entender plenamente, la búsqueda de una identidad propia más allá del rol que el sistema le ha asignado. Esa lucha interna es una batalla entre lo que se espera de él y lo que él mismo desea ser. El psicólogo Carl Jung, con su teoría del self, proponía que el camino hacia la individuación, o la realización plena del ser, es un proceso lleno de confrontaciones y reconciliaciones internas. Jungkook está en medio de ese proceso, tratando de integrar las múltiples facetas de su persona para alcanzar un equilibrio que le permita seguir creciendo como ser humano y artista. Esta tensión entre el sistema y el individuo, entre la máscara y la esencia, es el núcleo del viaje que exploraremos en la última parte. Nos lleva a reflexionar sobre la condición del ser humano en el siglo XXI, donde la tecnología, la globalización y los medios han reconfigurado las nociones clásicas de identidad, privacidad y poder. Jungkook se convierte así en un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias preguntas sobre autenticidad y pertenencia en un mundo cada vez más complejo y conectado. El viaje de Jungkook desde un joven aprendiz en Busan hasta convertirse en una leyenda global nos invita a pensar en la naturaleza misma del éxito y la fama en el mundo contemporáneo. Más que un simple relato de logros, su historia es un símbolo de la tensión eterna entre el deseo de ser reconocido y la necesidad de preservar la autenticidad en un entorno que, a menudo, privilegia la imagen sobre la esencia. Al mirar su evolución, no solo observamos la construcción de un ídolo, sino también el proceso de un ser humano que se enfrenta a las paradojas de la vida pública. La fama, con sus luces cegadoras, tiene la capacidad de transformar tanto como de desintegrar, y Jungkook, con su disciplina y vulnerabilidad, nos muestra que el camino hacia la grandeza está lleno de desafíos internos que pocas veces se revelan en el escenario. Su impacto trasciende la música y la cultura pop, es un fenómeno que habla de una generación que busca identidad en medio de la fragmentación global, que anhela conexión auténtica en tiempos de hiperconectividad y que se pregunta por el sentido de la fama y el poder cuando todo parece efímero. Jungkook no solo redefine lo que significa ser un ídolo, redefine también cómo podemos pensar el poder simbólico en el siglo XXI. Pero quizás la pregunta más profunda que deja su historia es esta: ¿cómo puede alguien mantener su esencia cuando el mundo entero parece querer poseer su imagen?
¿Hasta qué punto la fama es una máscara que oculta el verdadero rostro, y en qué momento esa máscara se convierte en la única realidad visible? En el fondo, la experiencia de Jungkook refleja nuestra propia lucha contemporánea por la autenticidad en un mundo saturado de representaciones y expectativas. Así, esta historia no termina con respuestas cerradas, sino con una invitación abierta a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias máscaras y verdades. Nos invita a cuestionar qué significa ser auténtico y poderoso en un tiempo donde las fronteras entre lo real y lo simbólico se difuminan. Y también nos invita a ser parte de un diálogo más amplio, uno que explora la complejidad del ser humano en todas sus dimensiones. Si te ha gustado este viaje por la transformación de Jungkook, te invito a unirte a esta comunidad donde exploramos juntos las historias que definen nuestra época, que desafían nuestra percepción y que nos invitan a crecer. Aquí, cada voz cuenta, y cada reflexión nos acerca un poco más a entender el mundo y a nosotros mismos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo ves el equilibrio entre la fama y la autenticidad? ¿Crees que es posible mantener la esencia propia en un escenario globalizado y mediático? Déjame tus pensamientos y sigamos esta conversación.